Estamos de vuelta en Zona Pública y como todos los viernes a mí me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Rafael Martínez de La Borbolla. Don Rafael, buenas tardes. Hola Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Esta semana necesariamente tenemos que abordar a dos personajes que lamentablemente fallecieron en el transcurso de la misma. Don Fernando del Paso, el gran don Fernando del Paso, y particularmente vamos a platicar, aparte de su prolífica vida y actividad, porque no solo fue escritor, fue escultor, fue muchas cosas. Diplomático, pero evidentemente abordar su libro más emblemático, Noticias del Imperio. Y en el siguiente bloque, pues también por obligación hablar un poco de Stan Lee, que seguramente mucha gente no lo identifica, pero es el creador de la mayoría de los superhéroes que ocupan las pantallas, las historietas y seguramente muchas de las anécdotas de muchos de nosotros. Sí, del universo Marvel. Efectivamente, Memo, fue una semana, bueno, de pérdidas. En lo personal también quiero mandarle un abrazo a mi tía Alma por el fallecimiento de mi tío Rafael Cázares, un abrazo solidario. Y pues la vida es así, la gente se va pero deja su obra, ¿no? Fernando del Paso, él escribe lo que es la escritura para él y comenta: escribir es como dibujar, porque cada letra exige de quien lo utiliza que lo haga con la artesanía, el fervor y la pasión que exige la verdadera literatura. Lo demás es silencio. Y Fernando del Paso es un joven que quiere estudiar médico, se mete a la escuela de medicina, pero le vuelve a pasar lo que le pasó a Sabines, que de repente ve que él tiene alma de poeta y que la sangre no va con él. Y él siempre ha pensado que él quiere ser escritor porque él es un gran lector, pero como todos, tiene que mantener una familia, tiene que mantener una esposa, se introduce al mundo de la publicidad. Y en sus ratos libres, él va a empezar a escribir y a principios de los 60, él nace en 1935 en la Ciudad de México, aunque su ciudad adoptiva fue Guadalajara. Él se educa en México y va a escribir a inicios de los 60 un libro que se llama A Sonetos de lo Diario, que habla sobre su vida cotidiana, pero ya con el virtuoso técnica literaria que después él va a desarrollar con tanta precisión. Y realmente la obra del maestro del Paso no es tan grande como nosotros nos las podríamos imaginar. Volumen. Sí, porque él escribe realmente 4 libros, que es Sonetos de lo Diario, José Trigo, Palinurio de México, que hasta 1977 era su gran obra. Y cuando ya se destapa, cuando viene todo el éxito, es efectivamente con Noticias del Imperio. Que hay que decirlo, porque fíjate qué interesante lo que comentas. Él es Premio Cervantes, que es el equivalente al Nobel en español, con solamente 4 obras. 4 libros. Y escribió uno de cocina con su esposa Socorro. Ellos son coautores de ese libro y ya posteriormente, ya al final de su vida, uno de poemas. Pero realmente su obra es muy pequeña. Es esa. Pero él se tardaba 7 años en escribir los libros, 6 años, ¿no? Y cuando llegamos a Noticias del Imperio, él platica cuando surge esta idea. Y él dice que en la escuela, en alguna clase de historia, pues de repente le platican que tuvimos un emperador rubio de ojos azules y que tenía su esposa Carlota, y que Carlota desde que llegó se enamoró de México. Y él decide, mientras él va haciendo su vida diaria, ir investigando poco a poco lo que es este libro. Él ya sabe que lo va a tener que escribir. Y aquí tenemos otra coincidencia con los grandes escritores, que ellos siempre saben que van a escribir una gran obra y en su mente va creciendo la obra y con su vida diaria la van modificando y la tienen en mente. Él ya sabía que su gran obra, la que iba a tener que escribir, era Noticias del Imperio. Y Noticias del Imperio, como todos sabemos, retrata desde 1961 hasta 1967 los hechos históricos en México que llevaron a que en 1864 Maximiliano fuera proclamado emperador de México. Y es un libro muy denso, es un libro que está escrito en 900 páginas. Sí, es largo. Dependiendo de la hora, sí que de la editorial hay hasta de 1000. Y empieza, por ejemplo, para que vayamos entendiendo, los capítulos nones, todos van a estar escritos en 1927, que es el año en que muere Carlota, en Bélgica. Y los pares es la historia del acontecimiento. De los acontecimientos históricos que estaban pasando en México, ¿no? Y empieza en el capítulo 1, dice: yo soy Carlota, emperatriz de México. Yo soy María Carlota,
hija del rey Leopoldo. Y entonces resulta que nos va sacando todo el parentesco, que va a llevar más de 2 hojas, 3 hojas, pero resulta que si ahorita decimos que los fifís son los fifís, pues resulta que si en México queremos pensar que algún fifí ha pisado suelo mexicano, fueron Maximiliano de Habsburgo y Carlota. Claro. Ellos eran la crema innata de Europa. Entonces ellos llegan realmente, aquí ves y lo lees con ternura, porque te vas a dar cuenta que Maximiliano y Carlota fueron engañados tremendamente por los mexicanos que fueron a traerlos para decirles que se vinieran a México. Por el mismo Napoleón III. Por el mismo Napoleón III. Y aquí empiezan lo que son las casualidades. Carlota era hija del rey Leopoldo de Bélgica. Bélgica llevaba muy poco tiempo de independiente, pero era un soberano extremadamente rico. Y muy bien emparentado. También muy bien emparentado. Por ejemplo, Carlota era prima hermana de la reina Victoria, a ese grado, ¿no? Y de todo ahora sí que las monarquías europeas. Cuando se casa con Maximiliano, que era el tercero en el trono de los Habsburgo. El tercero en la línea dinástica. Efectivamente, a los Habsburgo. O sea, no estaba destinado a ser heredero y, como le sucedía a muchos príncipes de aquella época, les hacían una carrera militar, pero finalmente no tenían la misma preparación ni el mismo interés. A él el ofrecimiento de ser emperador de México realmente le cae de sorpresa. Sorpresivo. Y entonces, además, por lo que hemos sabido de la historia, de por sí él no era un político nato. Él era un soñador. Era marinero, Era un soñador, era un romántico, era un filósofo, era poeta, le encantaban las plantas, le encantaba la naturaleza, y se va a embarcar en una aventura por 2 cosas. Una es, el rey Leopoldo era su única hija Carlota, y entonces él lo quería casar pues con el príncipe heredero. Bueno, pero dinásticamente fue un muy buen matrimonio. Si lo ponemos, como decías tú, al nivel de sus relaciones, el tema de los parientes, pues era... Sí, pero sin embargo, el rey Leopoldo como que lo que veía menos, y tanto que le dice a su hermano, a él hazlo virrey de Lombardía, ahí con la frontera entre Austria e Italia, lo hacen rey a él, pero con su mala suerte que a los 2 años hay una guerra y va a perder esa provincia, y entonces se van a ellos a retirar, pero de 30 años al famoso castillo de Miramar. Y él era un despilfarrador, él era el consentido de su mamá, y cuando llega esta idea que Napoleón es el Cristo de los mexicanos, él es el bueno porque creen que lo puede manejar. La que decide que se tienen que venir a México es Carlota. Pero ahorita que hablas de la madre de Maximiliano, hay un acontecimiento histórico que es bastante fuerte, cuando todavía Maximiliano tiene tiempo de escapar del asedio de Querétaro, en correspondencia con su madre. La mamá le dice, no, tú no te puedes escapar a tu destino. Y si tienes que morir, tienes que morir, porque los príncipes de la sangre no huyen, no escapan. Y es cuando él decide, pues bueno, este es mi destino. Los generales que le acompañaban todavía le ofrecen una ruta de escape a Veracruz, incluso pactada con el gobierno de Juárez, de dejarlo ir. Y él decide quedarse y morir porque ese es el destino de los príncipes de sangre. Efectivamente, y entonces ellos, inician la aventura y se van a venir en la fragata Novara, que era el barco más grande de la armada austriaca. Él había sido marinero en ese barco. Almirante, de hecho. Sí, y había dado era una fragata, había dado ya la vuelta al mundo, era famosa, tenía 60 cañones. Vienen ellos, llegan al puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1862. Lo primero que se encuentran ellos es que el recibimiento en Veracruz es sumamente frío. Tanto es así que Carlota saca una lágrima, porque ellos se imaginaban, en Puebla las cosas van mejorando, y cuando llegan a la Ciudad de México, pues ya hay, un gran recibimiento. Sin embargo, ella va a escribir Carlota, porque cuando Fernando del Paso escribe de Carlota, en Bélgica van a ser monólogos. Y entonces ella más bien es la recreación de una reina ya de edad, con problemas mentales, en la que ella, en sus recuerdos, incluso idealiza algunos acontecimientos. Hay que decir que ella estaba muy enamorada de su marido, Maximiliano no tanto de ella, no pudieron tener hijos. Incluso hay por ahí una versión de que Carlota tuvo un affair con algún militar y que de ahí hubo un embarazo mal logrado. Hay que recordar también que ante la falta de hijos adoptan
a un nieto del emperador Agustín de Iturbide, y lo nombran el heredero de la corona mexicana, un poco con esta forma de ganarse el afecto y la simpatía del pueblo mexicano, y que incluso en algún momento dado él, tratando de pactar con Benito Juárez, le ofrece nombrarlo primer ministro. Efectivamente, y le manda una carta. Y que él gobierne el país. Sí, y le manda una carta a la cual Benito Juárez la va a rechazar. Sí, por supuesto. Ahora, no olvidemos, porque luego la historia a veces es muy cruel, que el corto periodo de Maximiliano como emperador de México, en las facultades que tenía, fue tremendamente progresista, que incluso muchas de sus ideas, si se hubieran podido consolidar y llevar a cabo, yo estoy seguro que hubiera sido un gran gobernante. Mira, Memo, era tan progresistas que los conservadores que lo trajeron le dieron la espalda. Se arrepintieron. ¿Y qué hicieron? La iglesia, cuando llega, les pide que regrese los bienes de la iglesia, dice que no. Reduce la jornada laboral a 10 horas con un día de descanso. Todas las deudas de los campesinos que eran mayores a 10 pesos son canceladas. Prohíben el trabajo de los niños, dan educación de primaria obligatoria. ¿Estás hablando de hace casi, qué? ¿150 años? Y, por ejemplo, cuando llegan ellos, lo que hacen es el Paseo de la Reforma, que tanto nos gusta, se llamaba el Paseo de la Emperatriz, y era para unir Palacio Nacional con Chapultepec. Que, bueno, dice la historia que cuando Maximiliano iba en su carruaje del Palacio Nacional al Castillo de Chapultepec, construye este extraordinario paseo para que la emperatriz lo viera que ya venía de camino a casa. Y fíjate, aquí me encontré con una anécdota que quién sabe si sea verdad o sea mentira, porque al final es novela, pero en algún momento efectivamente la emperatriz Carlota no se puede embarazar, y los rumores decían que también Maximiliano tenía un hijo en Cuernavaca, una hija con un indígena de Cuernavaca, del rancho donde iba, que era María la Bonita, ¿no? Sí, porque lo que tú decías, le gustaban mucho las flores, entonces ahí iba y entonces ella va con una yerbera para que le diga que, pues, para que le den algo para poderse embarazar, pero esta era de Juárez y ve que es Carlota y le manda pues un té, pero resulta que era pues algo como venenoso y que enloquecía a la gente. Y otra cosa que me pareció muy interesante, que desde que llegaron ellos a México, amaron la cultura de México. Sí. Ellos son los primeros que dan el grito en Dolores Hidalgo, ella vestida de china poblana, él vestido de charro. Él se enamora de los charros, se enamoran del pulque, se enamoran del mole, ella va a Yucatán, y cuando descubre lo que es la cultura mexicana, ellos ponen las primeras leyes para evitar que todo lo que fuera de Mesoamérica fuera saqueado. Ponen los primeros reglamentos para impedir, y hace el Museo de Antropología de lo que hoy es nuestro Museo de Antropología. Al final, los franceses abandonan. Ella va a implorar a Napoleón III que rescate a su esposo. No le hacen caso. Va con el Papa, es la única mujer que ha dormido en el Vaticano, y ahí empieza por desesperación a parecer pues que está loca porque tiene unos bueno, momentos. Evidentemente, porque además fue muy longeva, sí termina sus días con un conflicto mental. Incluso, no solo por la narrativa del extraordinario Fernando del Paso en Noticias del Imperio, sí hay muchas referencias históricas de ella. Seguía viviendo en otra época y siempre evocando de manera idealizada el segundo imperio. Al final, nada más para terminar, ella pide en una de las cartas, imagínense qué tremendo, que México le regale 3 metros para poderse enterrar aquí. O sea, qué cosa. Un episodio histórico extraordinario como tal. Y lean el libro, lean a don Fernando del Paso. Y ahorita es momento. No, además, don Fernando del Paso, un mexicano extraordinario. Vamos un corte. No tardamos nada, volvemos a Zona Pública.